Vamos a abrir a preguntas y comentarios. Vamos a empezar con Arturo Contreras, de Pie de Página. Seguimos con usted, con Carlos Arbaroa. Buenas noches, Arturo Contreras, de Pie de Página. Doctor, una pregunta sobre la población migrante en el país. Ayer un grupo de organizaciones sociales civiles presentaron el informe En la boca del lobo. En este presentaban que más de las 600,000 personas que están esperando en México un trámite migratorio en Estados Unidos por el tratado Quédate en México, ¿no?, que se firmó a principio de esta gestión con Donald Trump, no tienen acceso a ningún tipo de seguridad social o de servicio de salud. Entonces, quiero saber si existe algún tipo de plan nacional o algún tipo de acuerdo binacional, ¿no?, entre los países para atender a estas poblaciones y que no haya un rebrote de casos, o más bien que no haya brotes entre estas personas, sobre todo porque viven en ciudades fronterizas al norte, donde hay brotes muy, muy fuertes, ¿no? Y las personas que son echadas para México y de México hacia Centroamérica, si en este paso en el que son trasladadas por las autoridades, se está haciendo un seguimiento de sus signos, ¿no?, para detectar casos igual de COVID. Nada más. Muchas gracias. Sí, hay varios esfuerzos que están corriendo simultáneamente, están corriendo en paralelo y que tienen que ver con la gestión que hace el Gobierno de México a través de múltiples instituciones. También en colaboración con organizaciones internacionales, destacadamente la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, quien tiene ya un nuevo liderazgo en su oficina de país. Hace pocas semanas que se estableció el nuevo grupo y ha tenido una participación que agradecemos mucho, muy proactiva, de gran acercamiento, ayudando a facilitar los distintos recursos de asesoría técnica o incluso los apoyos económicos para el país, para que podamos tener esto. La Organización Panamericana de la Salud, desde luego, la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, a través de la oficina aquí en México. Destaco nuevamente al señor Cristian Morales y a su espléndido equipo de trabajo, que han estado muy, muy cercanos con todo el sector salud y también con las entidades federativas, brindando asistencia técnica en varios aspectos, pero incluye este aspecto de la atención a las personas migrantes. Y desde luego, fuera del universo del sector salud, tenemos múltiples instancias. Hoy, precisamente, hoy por la mañana, varias dependencias gubernamentales participamos, porque también la Secretaría de Salud lo hizo, en este caso a través del doctor Ricardo Cortés Alcalá, en un foro de reflexión y organización sobre las personas migrantes y en particular también las personas que viven en una condición de refugio. Esto lo organizó, entre otros, el licenciado Alejandro Encinas, subsecretario precisamente de Migración y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, también el doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior. Participó también nuestros compañeras y compañeros de la Comisión de Ayuda a Refugiados, la COMAR. Participó, ya dije, la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional DIF, varias organizaciones. Y la reflexión fue muy completa porque involucró no solamente los aspectos pragmáticos de la protección de las personas migrantes, sino también una visión de un poco más largo plazo sobre lo que implica ser una persona migrante en nuestro territorio y cómo se puede y se debe garantizar los derechos humanos, incluido el de protección de la salud, entre varios otros. El derecho a la identidad, el derecho a la protección contra la violencia, etcétera, varios de los derechos. El sistema integral para el CIPINA, Sistema Integral de Protección de Niñas y Adolescentes, también dependiente de la Secretaría de Gobernación, participó. Ahí estuvo la doctora Patricia Colchero. Y, en fin, fue muy productiva la reunión. Yo estoy en espera del informe que me dará el doctor Cortés, pero la idea que debe quedar, y ha tenido su pregunta, Arturo, es definitivamente, México es un país que hoy tiene un gobierno que está consciente de los derechos de todas las personas, independientemente de su condición de ciudadanía, de su capacidad de tener o no documentación específica, de condición laboral, por supuesto condición étnica, cualquier elemento que en el pasado se utilizara como pretexto para cancelar derechos,
Hoy no ocurre esto, no es así como se comporta este gobierno. Entonces, seguiremos en el empeño, es un reto no fácil de solventar, porque se requiere la participación también de la sociedad misma. A veces a nivel local existen distintas conductas de la propia sociedad y es conocido que cuando en una localidad específica hay escasez de recursos porque faltan en forma absoluta o porque hay un exceso de demanda de ciertos servicios, pues eso exacerba los ánimos. Y un ejemplo directo se encuentra precisamente con los servicios de salud. Si en un momento dado las unidades de atención de la salud empiezan a estar llenas o tienen sobredemanda, es hasta cierto punto esperable, no creo que justificable, pero esperable que la comunidad local empiece a rechazar a las personas migrantes porque las considera una competencia sobre los servicios que puede tener la población local. Pero si trabajamos de manera coordinada, las sociedades, los gobiernos locales, no solamente estatales, sino municipales, la sociedad civil, el Gobierno de México, podemos impulsar esta capacidad nacional de bienestar también para las personas migrantes. ¿Hay un filtro para cuando los repatrien? Sí, esto de los filtros lo hemos comentado también en otras ocasiones. Tenemos lazos de colaboración y de cooperación con los gobiernos vecinos o los gobiernos de los países vecinos, tanto en el sur como en el norte. En el caso de la frontera México-Estados Unidos, es la frontera más grande y más transitada del mundo, la más transitada del mundo, y tenemos muchos mecanismos, tanto locales como biestatales, como binacionales, para atender los temas de salud. Hace varios años se firmaron también guías técnicas de intercambio de información y cooperación en asuntos de epidemiología, laboratorio y salud pública. En su momento tuve el privilegio de participar en impulsar esas guías, las conozco por ello, y hemos mantenido una estrecha colaboración a través de nuestras contrapartes técnicas en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, en particular la Subsecretaría de Preparación y Respuesta, también la Oficina de Salud Global de esa Secretaría de Estado, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y desde luego también la FDA y los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Aquí en México, a través de la Embajada de Estados Unidos en México, hay ya contrapartes específicas muy competentes en el tema de salud y nos mantenemos vinculados para coordinar los esfuerzos locales. Y va más allá de filtros, la idea es tener un mecanismo de intercambio de información, colaboración, para que la frontera, como hemos dicho en múltiples ocasiones, las fronteras son un accidente administrativo de la humanidad. Cuando pensamos en epidemias, cuando pensamos en fenómenos que trascienden estos accidentes administrativos y nos centramos en visualizar personas con necesidades y con derechos, entonces es hasta cierto punto intrascendente pensar en las fronteras. Hay que pensar en las personas y trabajar colaborativamente. Muchas gracias. Liliana Noble de Pulso Saludable. Usted, por favor, Carlos Avaroa. Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctora Lomía, me gustaría, si nos pudiera ayudar, he recibido muchos comunicados de personas que asisten a los kioscos a realizarse las pruebas que ahí ofertan, y entre el 40, 50, hasta 60% de las personas me comunican que van y se hacen una prueba no porque tengan signos ni síntomas, ni porque hayan estado con un contacto que haya sido positivo, más bien lo están haciendo porque es una exigencia de sus áreas de trabajo para poder continuar laborando. Yo quisiera saber si este es realmente uno de los motivos por los cuales se tendría que hacer alguien una prueba, o le están de alguna manera quitando la oportunidad a alguien que en tiempo y forma esté con algún signo y síntoma de posible COVID. Y doctor Gatell, me gustaría saber ¿por qué un laboratorio farmacéutico elige a la población mexicana para realizar sus estudios clínicos para el desarrollo de
bueno, más bien para continuar su estudio para una posible vacuna. ¿Qué características tenemos los mexicanos? Y esta luz verde que ustedes en COFEPRIS le dieron a los laboratorios, ¿esto agiliza de alguna manera o da esta falsa idea de que se agilizan los procesos de aceptación del producto ya una vez finalizados los estudios? Gracias. Por favor. Con mucho gusto. Definitivamente no. No es una causal para tomarse una prueba de laboratorio con intención o finalidad de detectar virus SARS-CoV-2, el hecho de presentarla para poder continuar laborando. Esto es una acción que no debería de llevarse a cabo por parte, digamos, de los empleadores o las empresas. Inclusive los lineamientos que en su momento se trabajaron de la mano del Instituto Mexicano del Seguro Social, que cubre mucho de este apartado, dado que ellos están en constante relación con los patrones en función de las empresas que contratan a las personas. En ningún lineamiento hasta el momento emitido por la autoridad sanitaria federal, y casi estaría seguro que ni siquiera estatal, hay la solicitud de una prueba o de un resultado de laboratorio para permitir o no el ingreso a laborar. Además, porque esta sería, digamos, en el estricto sentido de la palabra técnica, inútil. Porque yo puedo irme a tomar una prueba en este momento, no tengo signos y síntomas, pues algo negativo, la presento a mi empleador, ingreso a trabajar. Peor aún, porque ingreso a trabajar con una falsa sensación de estoy bien, no tengo nada, y eso puede llevar a relajar las medidas que sí se deben de implementar al interior del ambiente laboral y las cuales sí los empleadores y los empresarios deberían de estar al pendiente todos los días de que se cumplan, que son la sana distancia, el uso del cubrebocas, sobre todo en oficinas en donde integran varios módulos, hay personas al interior, la ventilación constante de las áreas laborales, el acceso a lavabos para poder mantener siempre una higiene de manos o la presencia de alcohol gel, los filtros sanitarios al ingreso para poder detectar a las personas que tienen signos y síntomas y por lo tanto remitirlas a una valoración médica y a un resguardo por 2 semanas para evitar la posibilidad de contagios. Esas sí son las medidas que en su momento se deben de implementar en los espacios laborales, no la toma de muestras. Además, recordemos que la muestra y sobre todo la antigénica está indicada en personas con sintomatología y que esta sintomatología además debe haber estado en los primeros 7 días de haber iniciado. Si no cumplo con esas 2 características, el desempeño y específicamente la sensibilidad de la prueba antigénica disminuye tanto que voy a tener falsos negativos. Entonces no es recomendable. Quienes sí tengan realmente sospecha por los signos y síntomas que presenten. Exacto, y además es precisamente el enfoque de la Ciudad de México con esta intervención, poder detectar de manera oportuna a los casos de COVID-19, es decir, a las personas que están enfermas, para identificar rápidamente sus contactos, proceder a un aislamiento y a un seguimiento y entonces a través de esta intervención empezar a limitar transmisión y cortar cadenas de la misma. Muchas gracias. Sobre lo segundo, es una pregunta también creo que de interés general. ¿Por qué algunas compañías farmacéuticas proponen a México realizar estudios clínicos, en este caso que nos ocupa de las vacunas para el COVID, pero podría aplicar el concepto para cualquier producto farmacéutico? En algunas ocasiones, que no es el caso de la vacuna contra el COVID, se selecciona una población, ya sea México o cualquier otra, porque pudiera existir alguna característica particular de esa población. Esta característica puede ser social, puede ser de comportamiento, puede ser de geográfica incluso, puede ser genética, puede ser de el modelo de atención de la salud, por múltiples razones. No es el caso con las vacunas COVID, por las que se prefiera específicamente a México. Y otra razón muy poderosa, otro grupo de razones, es la capacidad instalada del país. México tiene una comunidad de investigación científica muy sólida, podría ser más amplia, sería muy deseable que fuera más amplia, pero la que hay es muy sólida, son personas
académicas muy bien preparadas, de alta nivel intelectual y ético también, y son conocidas y conocidos en distintas comunidades científicas del mundo, y eso a veces lleva a que las compañías farmacéuticas conozcan a nuestros investigadores mexicanas. Y la manera en que tradicionalmente funcionaba la relación que establecen las compañías farmacéuticas con las comunidades académicas es que de manera independiente cada compañía se acercaba con la investigadora, el investigador le proponía realizar la investigación y de ahí derivaba ya algún acuerdo específico con el grupo de investigación, con la persona académica, con su hospital, su institución, y se hacía parte del ensayo clínico. Una de las prácticas que ha proliferado en años relativamente recientes es que aparecieron unas entidades que se llaman organizaciones de investigación clínica, CRO por sus siglas en inglés. Y estas son compañías, empresas, la mayoría pequeñas, aunque hay algunas empresas globales incluso que organizan investigación clínica, que facilitan el trabajo de las instituciones académicas de investigación para conducir los ensayos clínicos. Esta tendencia de proliferación de las CROs, insisto, tiene algunos 20, 25 años aproximadamente en el mundo y en México no ha sido la excepción. Este modelo tiene sus bondades porque facilita la logística, que a veces no está fácilmente disponible en las propias instituciones, pero tiene grandes limitaciones y aprovecho su pregunta para dejarlas muy en claro. Estas limitaciones tienen que ver con la sustitución de parte del trabajo de investigación en manos de personas o entidades que no son instituciones de ciencia y tecnología. En México existe un registro nacional de instituciones de ciencia y tecnología. Naturalmente ese registro lo lleva CONACYT, nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y ese registro es importante para garantizar que las entidades que realizan investigación de cualquier tipo, en este caso investigación clínica, sean competentes, tengan los apropiados comités de ética, investigación y bioseguridad que mandata el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud y que supervisa la Comisión Nacional de Ética, la Conbioética. Entonces, el modelo, insisto, es productivo, pero tiene sus limitaciones y parte, encaminándome a la segunda parte de su pregunta, parte del trabajo que estamos haciendo hoy en la transformación de COFEPRIS es revisar las prácticas que había en el pasado sobre cómo COFEPRIS, que también es la entidad reguladora que debe autorizar o no los permisos de realización de investigación clínica, conducía las cosas. Hoy estamos teniendo un especial cuidado, no solo para vacuna COVID, pero indudablemente para vacuna COVID, de que las condiciones en las que se realiza la investigación clínica estén apropiadamente cimentadas en comunidades académicas reconocidas por su trabajo, por su integridad, por su independencia de criterio, por su capacidad de dar resultados. Y esto es mecanismos que garantizan que la investigación cumpla además con todos los estándares de la ley, de la ética, de la bioseguridad. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Como se ha visto en la práctica, eso no tiene por qué ser lento, no es un proceso burocrático, lo que requiere es un proceso de análisis juicioso, también realizado por parte de personas competentes en ese sentido, ¿no? ¿No haría más fácil el camino? ¿Eso es independiente de la revisión exhaustiva? No. La respuesta es al revés. Efectivamente, ahora con el tema de la vacuna COVID, hemos tenido conversaciones con las diversas compañías y cuando éstas han seguido el camino correcto, que es acercarse a la Secretaría de Salud, que es la entidad responsable, competente, tanto de la supervisión como en su momento de la conducción de los ensayos clínicos, hemos encontrado una confluencia muy productiva
porque esto lo que nos permite es vincular la realización de investigación clínica, de ensayos clínicos de la vacuna COVID, con las oportunidades de acceso a la vacuna COVID. Y pongo un ejemplo concreto: Janssen, una compañía de la firma Johnson & Johnson, siguió exactamente el camino correcto. De hecho, ilustra mucho la virtud de la conducta que tienen las compañías o pueden tenerla. Exploró qué comunidades académicas en instituciones públicas mayormente estaban interesadas en realizar investigación: el Instituto Nacional de Nutrición, el INER, el Hospital G.A. González, el Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera. Una vez que lo exploró, mandó una carta, un oficio al secretario de Salud y le informó su intención de realizar investigación clínica en México. Lo que hizo Janssen fue muy útil porque nos permitió tener con claridad de sus capacidades, sus intenciones y el producto que proponía. En una manera inusualmente expedita, logramos organizar una evaluación científica a partir de un diálogo y de los documentos técnicos sobre el producto mismo, la vacuna de Janssen contra el COVID, y esto se lo habíamos pedido que lo coordinara CONACYT. Entonces, la doctora Álvarez Builla integró un grupo científico que evaluó esta vacuna. Enseguida también tuvimos una reflexión sobre las oportunidades de conducción del estudio y, con ayuda del comisionado de los Institutos Nacionales de Salud, el doctor Gustavo Reyes Terán, integramos un mecanismo de reconocimiento de los dictámenes que hacen en cada hospital las comisiones de investigación. Para que se den una idea, en el pasado, poner de acuerdo a varios hospitales, a varios institutos, sobre los dictámenes que hacían de los protocolos, se llevaba meses, porque entonces el Hospital 1 lo aprobaba con enmiendas y el Hospital 2 otras enmiendas diferentes, y el Hospital 3 ya no le gustaban las enmiendas que propuso el Hospital 1 y entonces pedía que se regresara al texto original, etcétera. Eso es lo que ocurría antes, se llevaba meses. Aquí, en un lapso muy corto de 15 días, se logró designar a una sola institución pública muy competente, que en este caso fue el Instituto Nacional de Salud Pública, y la resolución de su comisión de investigación fue aceptada por los demás hospitales. Y se hizo este trámite muy expedito, y finalmente, ya con todo eso, que se resolvió muy rápidamente, Janssen solicitó el registro de su protocolo de investigación del ensayo clínico fase 3 para la vacuna COVID a COFEPRIS. El trámite en COFEPRIS ya estaba muy avanzado porque ya se había hecho el análisis técnico, y entonces el trámite fue expedito y se procedió a la aprobación del ensayo clínico. ¿Qué otro elemento de importancia tiene para el país? Justo lo que usted menciona. Realizar investigación clínica en México avanza parte del trabajo del expediente que se necesita para la autorización sanitaria del producto. Y eso es conveniente para las compañías y nos permite como país tener un acceso facilitado. Entonces, entramos a la lista de 9 países de Janssen, 9 países que Janssen consideró para hacer la investigación clínica, mismos que entraron en una lista de prioridad de acceso. Esto derivó en una carta de intención de precompra que anunciamos aquí hace una semana, y estamos ahorita trabajando respecto a un contrato definitivo con Janssen, posiblemente por un número superior a 20 millones de dosis de vacuna. Entonces, este es el modelo a seguir. Cualquier otro procedimiento que no siguiera estas reglas es un distractor, hace las cosas más lentas, pone en riesgo la calidad de la investigación clínica que se puede hacer, y estamos tratando de llevar a todas las compañías a la vía correcta. Hoy tuvimos una conversación precisamente con una de las compañías de Estados Unidos que está haciendo el camino apenas en México. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Buenas noches, mi nombre es María Luisa Estrada, Buenas noches, mi nombre es María Luisa Estrada, vengo del estado de Jalisco, soy del canal La Grillotina Política.
Tengo dos preguntas, si me lo permite. Por favor. Sí, la primera, fíjese que hay muchas dudas, sobre todo con la gente que vive en Estados Unidos, que están regresando a México, y la pregunta es que si van a tomar las mismas medidas que están tomando, por ejemplo, cuando uno va a Estados Unidos, que los tienen en cuarentena y tienen que estar resguardados 14 días y ya después los dejan entrar al país. Esa sería una pregunta. La otra es también que si la gente que es mexicana pero vive en Estados Unidos, también van a tener el derecho a la vacuna. Y la última es referente a que si puede explicar un poquito más la situación de cuándo van a empezar a repartir las vacunas, y si va a empezar por el sector salud o va a empezar con áreas específicas como los que están en semáforo rojo. Y ya por último, ¿cómo están manejando esta situación en las comunidades indígenas? ¿Cómo va a ser la manera para que llegue la vacuna a las comunidades indígenas y cuáles son las medidas que se están tomando en las comunidades indígenas? Y pues yo creo que ya sería todo. Muchas gracias. Qué amable, muchas gracias. Sobre cómo se va a organizar la distribución de las vacunas y a quién se va a vacunar primero y a quién después, le propongo que le eche un ojito a las conferencias de prensa que dimos en la mañana, el martes 8, y en la tarde también el martes 8. Ahí presentamos públicamente la política nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19. El documento lo hicimos público esa misma tarde, está en el portal coronavirus.gov.mx, pero para que no se vaya con la duda antes de que pueda ver el material. Perdón la interrupción, perdón, mil disculpas. No, me refiero a la gente que vive en Estados Unidos, pero que es mexicana. Tal vez no me expliqué bien, Ya. Pido disculpas por eso. Correcto. La gente que vive en Estados Unidos pero es mexicana, en principio tiene derecho a la atención de la salud en México. No podemos, desde luego, desde el Gobierno de México garantizar ninguna atención de la salud de las personas mexicanas en el territorio estadounidense. No tenemos atribuciones, competencia ni instalaciones. Lo que sí existe es un programa que se llama Ventanillas de la Salud. Este es un programa de la Secretaría de Salud en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que fue establecido ya hace muchos años, desde el año 2002, y funciona en los 50 consulados de México en Estados Unidos. Esencialmente, las ventanillas de salud son unidades de asesoría en materia de salud pública, en los temas diversos de la salud pública, y por lo tanto es un punto de llegada de nuestros connacionales mexicanas y mexicanos en cualquiera de los 50 consulados de México en Estados Unidos. Estamos viendo si es posible que a través de las ventanillas pudiéramos canalizar la gestión que hacen organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y otras entidades que contrata el programa de ventanillas para la provisión de servicios de salud en Estados Unidos. Y ahí posiblemente habría la oportunidad de incorporar la vacunación contra el COVID. ¿Otra pregunta? Sí, de las comunidades indígenas. Comunidades indígenas. Al igual que la atención de salud en general, en México es muy notorio, es muy característico, lo hemos dicho varias veces, siempre es muy importante recordarlo. La distribución y la cobertura de los servicios de salud en México, desde hace muchísimos años, décadas, es muy desigual. Hay desiertos de cobertura de salud, hay zonas enteras del país que nunca han tenido suficiente acceso a los servicios de salud, desde siempre. Esto no tiene que ver con el COVID y esto no tiene que ver con lo que está haciendo este gobierno. Al contrario, una de las prioridades de este gobierno es la salud y el programa, la intención es tener una transformación para mejorar esa cobertura de servicios de salud. Ahora, durante la epidemia de COVID, desde luego, retos importantes son que las personas que viven en zonas remotas, respecto a poblados, ciudades, etcétera, tengan acceso a la vacuna, y lo que vamos a hacer es lo que tradicionalmente se hace para todas las demás vacunas u otros recursos de la salud pública. A través de brigadas móviles vamos a desplazar el producto y las personas vacunadoras también a las comunidades indígenas, también a las comunidades rurales. Y la última, que era
si la gente que viene de Estados Unidos o que está regresando a México se va a tomar las mismas medidas o algo similar a lo de Estados Unidos. Cuando uno va a Estados Unidos lo ponen a uno 14 días resguardado para ver si no presenta síntomas y ya después de esos 14 días uno puede entrar al país. Eso es en algunos estados de Estados Unidos. La pregunta de la gente que vive en Estados Unidos, que va a regresar o que ya está regresando en algunos casos, es si también se va a tomar algún tipo de esas medidas o van a entrar pues libre. Es muy válida la pregunta. Estas prácticas o disposiciones ocurren en Estados Unidos, también en algunos países europeos. Consideramos que no, la evidencia científica no es orientadora de que cuando se tiene una carga de enfermedad, una carga epidémica importante en un país, realmente pudiera ser un mecanismo atenuador el hecho de que se le exija pruebas de COVID o cuarentenas a personas que vienen de otro país. Insisto, las fronteras son accidentes geográficos, pero también accidentes político-administrativos de la humanidad, pero la intensidad de la epidemia hoy es comparable en casi todos los países. Realmente no hace una diferencia que vengan algunas decenas o incluso centenas de miles de personas de cualquier nacionalidad, sean mexicanas y mexicanos o sean de cualquier otra nacionalidad, y que pudieran tener la posibilidad de estar portadoras del virus SARS-CoV-2 o enfermas de COVID-19, lo cual sería una minoría de las personas viajeras. Aunque viajen 600,000, la proporción de personas que estarían posiblemente enfermas de COVID o contagiantes de COVID es una parte muy reducida. Entre otras razones, porque generalmente las personas viajeras están en buenas condiciones, se sienten bien. Entonces, es una minoría, tenemos que dimensionarlo. Si comparamos esa minoría, quizá algunas pocas centenas de personas, con respecto a la gran cantidad de personas viajeras, estaríamos causando un estorbo muy grande para esos viajes, comparado con el beneficio que tendríamos de reducir la probabilidad de que unas pocas decenas de personas arribaran al territorio con COVID. Y si lo comparamos aún más con la intensidad de la epidemia en las poblaciones a las que llegan, es aún más inútil o poco útil el haber hecho ese tamizaje con pruebas específicas o con periodos de cuarentena. Muchas gracias. Carlos Avaroa, de 1+1. Son las 19:58. Gracias. Buenas noches, doctor Gatell. Buenas noches, doctora Lomía. Carlos Avaroa, del 1+1. Una pregunta respecto a la movilidad. La Ciudad de México y el Estado de México han tomado medidas muy similares para abatir la movilidad, como es el cerrar los comercios, la mayor parte de los comercios a las 5 de la tarde y una serie de medidas más. La pregunta es para ambos al respecto de que aquellos estados que están en color naranja, como Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua y otros, ¿creen ustedes que han de tomar medidas similares para abatir esta movilidad? Y la otra pregunta, doctor Gatell, disculpe, respecto al mensaje alentador que dio el Instituto Nacional de Salud Pública al respecto en la reunión que estuvo el día de hoy presente usted, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es mi mensaje respecto a lo que se dijo? Usted decía que el Instituto Nacional de Salud Pública dio un mensaje alentador dentro de la reunión, que es quien encabezó este evento. Ya, no, me refería a que es alentador para el Gobierno de México el que exista una comunidad competente, comprometida, entusiasta y también con capacidad analítica y crítica que nos ayude a tener una evaluación objetiva, se podría decir independiente del Gobierno de México, sobre la respuesta a la epidemia y propuestas de cómo mejorar esa respuesta a lo largo de los siguientes meses. Eso es lo que consideramos alentador. Sobre el mensaje específico, está en un documento que el Instituto hará público próximamente y que nos interesa mucho que se conozca esa reflexión. Sobre medidas de prevención, independientemente del color del semáforo, verde, amarillo, naranja o rojo, en todo momento son benéficas aquellas medidas que ayudan a reducir la movilidad en el espacio público y la congregación de personas. Dado que la transmisión es por vía respiratoria y de persona a persona, entre menos cerca estén las personas y entre menos personas estén cerca,
es mejor la probabilidad de que haya menos contagios. Entonces, esto es útil todo el tiempo, desde luego es más relevante conforme existen niveles más altos de riesgo, representados por los indicadores del semáforo de riesgo COVID. Entonces, los estados que están en naranja, de todos modos, se benefician de ello, y considerando la necesidad de establecer un balance entre la protección directa a la salud, evitando los contagios con el confinamiento, y por el otro lado proteger la economía y el bienestar, facilitando el movimiento de las personas, cada entidad federativa, cada gobierno estatal es competente para establecer las medidas que, de acuerdo con la información local, mejor establezcan ese balance entre las dos posturas que son encontradas irremediablemente durante la epidemia. Muchas gracias. Son las 20:01. Aquí terminamos. Agradecemos, como siempre, también a nuestros compañeros de CEPROPIE, que siempre nos asisten, nos apoyan y nos permiten dar estos mensajes. Muchas gracias. Gracias.